Bien, voy a hablar de controversias y desafíos en torno al enfoque basado en servicios de ecosistemas y su valoración, y voy a hablar de alguna manera de las contradicciones internas, las tensiones ideológicas, científicas que, digamos, nos vemos sometidos la gente que trabajamos en este campo, ¿no? En última instancia, intentando abordar la cuestión de si este enfoque de los servicios de los ecosistemas, digamos, enmarcar los problemas ambientales desde una perspectiva económica, etcétera, representa un ejercicio efectivo y pragmático que será, digamos, que aumentará los esfuerzos de conservación, si representa una forma de mercantilización de la naturaleza o si hay, digamos, un elemento de verdad en cada una de estas lecturas, ¿no? Esa es un poco la controversia que me gustaría trabajar aquí hoy y que podamos discutir a continuación. Bien, si funciona la tecnología, bien. Como saben, siempre ha habido una tensión en el mundo de la conservación y de la gestión ambiental sobre cuáles deberían ser los valores últimos que deberían ser el motor de la conservación. Entonces siempre ha habido esa tensión en si nos deberíamos guiar principalmente por los valores intrínsecos de la naturaleza como un fin en sí mismo, por el valor de la biodiversidad, etcétera, o por sus valores instrumentales, es decir, por la utilidad que tiene para los seres humanos. En realidad ambos elementos han estado siempre presentes, tanto en la gestión ambiental como en la conservación, pero digamos que la narrativa de los valores intrínsecos ha sido un poco la que ha venido dominando en las últimas décadas. Ha sido la que, digamos, ha dominado la política de declaración de áreas protegidas, etc. Es decir, los valores no económicos, y esto es quizá una de las excepciones dentro de las ramas políticas en las economías de mercado, pues es una de las cuales todavía se está rigiendo fundamentalmente por valores no económicos, ¿no? Por los valores intrínsecos de la biodiversidad. Ahora bien, en los últimos años, pues las cosas han empezado a cambiar. ¿Por qué? Porque mucha gente considera que, digamos, el motivo ético como planteamiento último de la conservación no ha dado los resultados después de 50 años de políticas ambientales que habría cabido esperar, ¿no? Entonces, digamos, aquí vemos toda una serie de indicadores que nos dicen que la pérdida de biodiversidad sigue acelerándose, los servicios ecosistémicos están decayendo por todo el mundo, el cambio climático no se ha conseguido abatir y hay preocupación creciente sobre cómo estamos transgrediendo las fronteras planetarias, ¿no? Y esto ha llevado a que toda una serie de personas dentro del mundo de la conservación pues haya llegado a la conclusión de que quizá hace falta llegar a un planteamiento más pragmático. Vivimos en una sociedad capitalista, una sociedad de mercado donde el dinero es el lenguaje del poder, y se plantea que si emulamos este lenguaje y codificamos la necesidad de la conservación en torno a estas ideas, podríamos tener una conservación más efectiva, ¿no? Entonces se aboga por un uso más amplio de la terminología económica, de los valores de mercado y de los instrumentos económicos de mercado para la conservación. ¿Y cuál es, digamos, la lógica detrás de esto? Pues por lo menos los economistas en la sala, pero quizá más gente también habrá escuchado hablar de la noción de externalidades, ¿no? Que más o menos lo que viene a decir es que la contabilidad económica convencional y la valoración no capta ni reconoce todos los valores de la naturaleza, sino realmente solo un pequeño subconjunto de ellos. Es saber aquellos que son útiles para los seres humanos, que puedan ser apropiables y que puedan ser expresados en valores monetarios. Es decir, todo lo que queda dentro de esta pequeña caja sería invisible para la contabilidad económica convencional, que es lo que los economistas llaman externalidades, ¿no? ¿Por qué es tan importante este asunto? Bueno, habría dos grandes tipos de externalidades. Las externalidades negativas, contaminación, destrucción, es decir, estas externalidades serían efectos colaterales de la actividad económica por los cuales no se está compensando a la gente sobre la que recae estos efectos, ¿no? Un ejemplo clásico es la contaminación o la pérdida de biodiversidad como externalidades negativas, es decir, son daños que se generan en la naturaleza, pero nadie paga por esos daños que está generando. Y un caso de externalidades positivas serían, como sabrán ustedes, la mayoría de los servicios ecosistémicos. Es decir, hay algunos servicios ecosistémicos, los denominados de aprovisionamiento, que sí se registran en el mercado y que están en las transacciones económicas, etcétera, pero la mayoría de los otros no tienen un valor explícito de mercado porque están fuera de la esfera del intercambio, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta cuestión de las externalidades? Porque en una sociedad de mercado en la que la información económica juega un papel muy importante en la toma de decisiones, contemplar o no estas externalidades puede cambiar totalmente la manera en la que tomamos decisiones. Aquí veis un ejemplo clásico que es la conversión
de manglares a Camaronera. Cuando un político o un gestor territorial se ve ante la disyuntiva de aprobar o no un proyecto de este tipo, muchas veces va a pedir que hagan un análisis coste-beneficio. Esto sería un análisis coste-beneficio convencional, que lo que te enseña es que el valor económico de la Camaronera sería mucho mayor que el del manglar. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta todas las externalidades no contabilizadas, es decir, por ejemplo, todos los servicios ecosistémicos, como pueden ser protección de biodiversidad, secuestro de carbono y sobre todo la protección costera que hacen los manglares, vemos que ya la balanza de costes y beneficios ya se invierte y, digamos, desde el punto de vista de los beneficios sociales, ya no se aprobaría este proyecto si se contemplase, ¿no? Si además tenemos en cuenta las externalidades negativas, porque un problema aquí es que estas industrias privatizan los beneficios de su actividad, pero socializan los costes a la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, todos los costes de contaminación, de deterioro ecológico, etcétera. Pues estos autores plantean que incluso tendríamos valores netos negativos si se contabilizaran todos estos costes ambientales, ¿no? Esto es un ejercicio que se ha ido reproduciendo en toda una serie de ecosistemas y viene saliendo consistentemente esta idea de que mantener ecosistemas multifuncionales que generan múltiples servicios genera más beneficios sociales que no privados que digamos, su conversión a ecosistemas monofuncionales, ¿no? ¿Cuál es entonces el mensaje que trasciende a la toma de decisiones desde estos análisis? Pues dicen, bueno, probablemente uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad y de hábitats radica en el hecho de que nosotros no estamos asignando un valor explícito a los servicios de los ecosistemas. Y por tanto, no son contabilizados o no computan en la toma de decisiones, no cuentan como opción. Esa es un poco la narrativa económica, el relato económico en torno a la valoración económica. Ahora bien, hay como distintos niveles en los cuales nos podemos implicar con este enfoque, cada uno de los cuales pues es más controvertido o más polémico que el anterior, ¿no? Emulando el lenguaje de este proyecto de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, podríamos hablar de estos tres niveles como reconocer, demostrar y capturar el valor de la naturaleza. ¿A qué nos referimos con reconocer el valor de la naturaleza? Pues simplemente hacer como dice la palabra, un reconocimiento explícito de que ese valor existe. Es decir, llamar la atención sobre el hecho de que los ecosistemas no solo tienen un valor intrínseco, sino que son la base material de nuestras sociedades, ¿no? Que dependemos de ellos para el aire limpio, para el agua limpia, para los materiales, etc. Y este es el planteamiento que hizo la evaluación de ecosistemas del milenio, que conceptuaba la naturaleza como un stock de capital natural, con todos los problemas que esta terminología pueda tener, es una cuestión que discutiremos después, que generaba un flujo de servicios ambientales con diferentes grados de impacto en el bienestar humano. Mensaje principal, el problema, la pérdida de biodiversidad no es solo un problema ecológico, es también un problema social, que tiene un impacto directo en el bienestar humano. Ahora bien, hay toda una serie de gente que dice, bueno, pues este reconocimiento cualitativo del valor de la naturaleza no es suficiente. Si nosotros queremos que esto realmente compute en la toma de decisiones, pues tenemos que poner a esto números más duros, tenemos que ser mucho más explícito, tenemos que cuantificar o cualificar, hacerlo más explícito, ¿no? Esto es el planteamiento que ha surgido con iniciativas como la economía del cambio climático o la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, cuando se estaba viendo que había sido un fracaso los objetivos que se habían planteado para la Convención de Diversidad Biológica. Este nuevo pragmatismo ambiental plantea que debemos poner números, medir económicamente los costes de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Ahora bien, en este proceso pues tuvimos, en el que también estuvo Roldán Murarian, que presentará después, pues tuvimos enormes enfrentamientos sobre cómo abordar la cuestión del valor, ¿no? Aquí, de alguna manera, en la literatura de servicios ambientales, cuando hablamos de valoración, la gente muchas veces automáticamente entendió monetización, ¿no? Yo cuando pregunto a mis estudiantes cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando hablamos de valor, siempre me dicen el dinero. Esto es interesante porque de alguna manera nos enseña cómo el pensamiento económico, la disciplina económica está colonizando otras disciplinas y otras formas de entender el valor. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el diccionario de Oxford, lo que plantea, pero también el diccionario de la lengua española y otras lenguas, la primera palabra que pone o que más destaca es la idea de importancia. El valor como la importancia de las cosas, ¿no? Importancia que puede ser económica, cultural, social, educativa, espiritual, ecológica y de muchas otras dimensiones, ¿no? Entonces esto, digamos, generó toda una controversia sobre cómo debíamos medir y reconocer este valor, ¿no? Otra cuestión es que no solo reconocía el valor como, digamos,
una forma de medida de las cosas, sino también los valores como en el sentido de principios. Es decir, cuáles son nuestros principios y convicciones sobre cómo entendemos que debemos comportarnos frente a la naturaleza, ¿no? Lo que los ingleses llamarían health values o valores adquiridos. Bueno, pues a raíz un poco de estas discusiones conseguimos un poco, la gente que somos más de la escuela de economía ecológica, romper con esa idea monolítica del valor como dinero, intentar y empujar una agenda en la que se reconocerían distintas esferas del valor. Valores ecológicos, como pueden ser la riqueza, rareza, diversidad, vulnerabilidad de especies, etc. Valores económicos no reconocidos por el mercado y que son costes explícitos que debemos contabilizar. Y también los valores culturales, valores simbólicos, estéticos, sociales, valores de justicia ambiental y también valores ligados al sentido de pertenencia, de lugar, relacionales, etc. Esta cuestión de los valores relacionales es un tema que hemos intentado también empujar en la agenda en los últimos años. No es un concepto nuevo, en realidad estaba ahí bajo diferentes terminologías, pero hemos intentado empujarlo también en la agenda política. Y esta idea de valores relacionales incluiría, digamos, la idea de que el valor no surge solo de nuestras preferencias individuales, por ejemplo, expresadas por nuestra disponibilidad a pagar, también está muy vinculado a lo que serían las virtudes y las normas y principios sociales que rigen nuestro comportamiento frente a la naturaleza. Hay un antecedente claro en la noción griega de eudaimonia, de las cosas que tienen un valor por sí mismo, pero también hay un debate o se encuentran, digamos, ideas similares en otras culturas como el buen vivir o el summa causai en algunas culturas andinas, la noción de Ubuntu en África, la economía gandiana de la permanencia, etc., ¿no? Pues bien, sin embargo hay gente que dice, bueno, pues cuantificar o cualificar el valor de la naturaleza tampoco es suficiente. Es decir, si nosotros realmente queremos que esto tenga implicaciones para la forma en la que se toman decisiones, tenemos que dar un paso más allá, que consistiría, digamos, en que estos valores que nosotros estamos haciendo explícitos se articulen a través de instrumentos económicos, de políticas ambientales, de manera que tengan consecuencias reales a la hora de tomar decisiones. ¿Con qué marcos de gobernanza podríamos implementar esto? Pues a priori podríamos usar enfoque de políticas públicas, enfoques de conservación comunitaria, enfoques de mercado o combinaciones de las mismas, como planteaba Ostrom con su idea de instituciones policéntricas, etc., ¿no? Pero de alguna manera, en el espíritu de los tiempos, el enfoque que más atención está llamando en la literatura sería el denominado ambientalismo de mercado, ¿no? La conservación de mercado, que da mucho más énfasis a la cuestión, a las fuerzas de mercado que a las políticas públicas, ¿no? Esto ha sido una agenda, un relato, una narrativa que se empieza a fraguar en los años 80, más o menos cuando líderes políticos como Margaret Thatcher o Ronald Reagan plantean la idea de que es en los mercados y no en las políticas públicas donde debemos encontrar las claves para la libertad y el bienestar de las sociedades, y empiezan a empujar una agenda de desregulación de las políticas ambientales. Dicen que esta primera generación de políticas ambientales de los años 70 es problemática porque es rígida, es autoritaria, la imponen los estados, etc. E intentan empujar una agenda que algunos entienden como neoliberal, que plantea que esto se debe basar mucho más en instrumentos voluntarios, instrumentos de mercado, que plantean que son más flexibles, más respetuosos de la libertad, etc. Y digamos, esto es una narrativa que ha ganado mucha fuerza en el último par de décadas, ¿no? ¿Cuáles son las familias de instrumentos a través de las cuales se está implementando? Fundamentalmente a través de dos. Uno serían los mercados de servicios ambientales. El principio subyacente sería quien contamina paga, es decir, si tú generas externalidades negativas tendrás que pagar por ello. Y la otra cara de la moneda, que serían los denominados pagos por servicios ambientales. Es decir, si tú generas externalidades positivas, servicios ecosistémicos, tendrías derecho a una compensación por ello, ¿no? En el primer caso, quien contamina paga, en el segundo caso, quien conserva paga. Un ejemplo de los primeros, los esquemas de compensación de hábitats, pues destruyo una hectárea aquí, se me permite si puedo reproducir una hectárea en otro lugar. Algo muy problemático, los economistas lo ven como una herramienta pragmática, los ecólogos muchas veces lo ven como una aberración porque plantean que no se puede simplemente reproducir los ecosistemas como si fueran simples productos manufacturados, ¿no? Pagos por servicios ambientales, la lógica es un poco la que veíamos antes. Análisis coste-beneficio, este es el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Precio alto de la carne genera un incentivo alto para conversión de bosques a pastos.
Pero todo eso genera una serie de externalidades negativas, de pérdidas de servicios ambientales, y se plantea, bueno, pues si nosotros ponemos una pequeña compensación a los propietarios que mantengan sus bosques, evitaremos, digamos, ya estaríamos generando más beneficios que costes y evitaríamos toda esta serie de costes, ¿no? Ahora bien, todo esto pues tiene cierto sentido, hay un elemento de verdad en toda esta narrativa, hay algunos de estos esquemas que están funcionando, hay otros que no, pero lo que sí sabemos es que hay mucha gente que no está a gusto con estos planteamientos. Entonces esto es un poco donde quería entrar en la fase final de la presentación, que es en torno a las controversias y desafíos que decíamos en torno a los planteamientos económicos de la conservación. Bueno, aquí la controversia está servida. Tenemos por un lado quienes abogan por este enfoque, que plantean que es un enfoque más pragmático, más efectivo, más flexible, más coste efectivo, más capaz de generar sinergias o soluciones gana-gana, como se plantea, entre objetivos de conservación y desarrollo, pero tenemos en el otro lado los críticos que plantean que los instrumentos de mercado para la conservación pueden destruir las motivaciones intrínsecas, las convicciones para conservar la naturaleza, pueden generar formas no deseables de mercantilización de las relaciones seres humanos-naturaleza y puede promover un acceso desigual a la tierra y a los recursos y a los servicios de los ecosistemas privilegiando a aquellas personas que tienen poder adquisitivo frente a quienes no las tienen, ¿no? Planteando una cuestión importante para la ecología política y para la justicia ambiental. Bueno, una de las cuestiones que más nos inquieta a mucha de la gente que trabajamos en esta cuestión es el tema de la mercantilización de la naturaleza, ¿no? Es decir, ¿cuál es el punto razonable en el que entendemos que más allá de aquí los mercados y el dinero no deberían ser el principio rector para guiar las políticas ambientales? ¿Qué es la mercantilización? Yo creo que intuitivamente todas lo sabéis. Siendo un poquito más técnicos, podríamos decir que describe el conjunto de cambios discursivos, simbólicos e institucionales a través de los cuales un objeto que antes estaba fuera del dominio de la compraventa, pues pasa a estar incluido en la esfera del mercado y del intercambio y del dinero, ¿no? Ha sido criticado bajo la premisa de que algunas cosas no deben ser compradas y vendidas ni monetizadas, y digamos también porque había una serie de observaciones históricas de que a medida que las cosas se mercantilizan, los valores que rigen su gobernanza y su uso también se modifican, ¿no? Encontramos críticas tempranas en Karl Marx, por ejemplo, con el concepto del fetichismo de la mercancía, también en Karl Polanyi con su concepto de las mercancías ficticias y en toda una escuela antropológica y de economía política que ha problematizado con esta cuestión. Algunas personas podrán decir, bueno, pero en realidad, ¿por qué tanta controversia en torno a la mercantilización cuando no es algo nuevo, ¿no? Nosotros hemos estado intercambiando, comprando y vendiendo, por ejemplo, servicios de aprovisionamiento durante miles de años, mercados de comida, mercados de leña. También en parques nacionales, como en Yellowstone en Estados Unidos, se ha estado cobrando durante más de un siglo por acceso a estos servicios ambientales, ¿no? ¿Por qué entonces parece que es más controvertida o más problemática la cuestión de la mercantilización de servicios como el carbono o otros vinculados a pagos por servicios ambientales? Bueno, quizá una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta aquí es que en realidad en estos casos, quizá cuando compramos y vendemos tomates, no estamos mercantilizando tanto el tomate como la fuerza de trabajo o el esfuerzo humano que hay detrás de la generación de ese producto, ¿no? De alguna manera estamos compensando a una persona por su esfuerzo y su dedicación a producir esa cosa. Aquí la cuestión es bastante diferente, porque en realidad lo que estamos haciendo es bienes que antes eran libres, que eran comunes, generamos derechos de propiedad privada que permiten que determinadas personas puedan apropiarse de ese trabajo que genera gratuitamente la naturaleza y derivar una renta de ese trabajo de la naturaleza, ¿no? Muchas personas ven esto como una apropiación de los comunes. Es decir, este sería el tipo de planteamientos que llevaron, por ejemplo, hace ya más de 150 años al filósofo francés Pierre-Joseph Proudhon a definir la propiedad privada como robo cuando afectaba, digamos, a los comunes ambientales, ¿no? Lo veían como una manera de apropiarse privadamente de riqueza colectiva. Esto en realidad es una cuestión, esto de que nos podamos apropiar de manera privada del trabajo gratuito de la naturaleza es una noción relativamente nueva en economía, ¿no? Sí, en este artículo revisaba un poco lo que decían los clásicos respecto a esta cuestión y me parece interesante rescatar esta frase de principios del siglo XIX de Jean-Baptiste Say,
que dice: el viento que mueve nuestros molinos y el calor del sol trabajan para nosotros, pero por suerte nadie ha podido decir hasta ahora que el viento y el sol son míos y que los servicios que ellos generan me deben ser pagados, ¿no? Pero es interesante rescatar esto en un momento en el que los pagos por servicios ambientales se han convertido en una de las piedras angulares de las políticas ambientales. Otra serie de problemáticas relativas a este enfoque. Bueno, pues una de ellas es lo que en términos técnicos llamamos el carácter no fungible de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros extrapolamos mentalidades atomicistas y mecanicistas de la economía al mundo de la ecología, pues nos encontramos con toda una serie de problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener mercados que funcionen adecuadamente, tenemos que ser capaces de definir unidades contables claramente definidas, que sean las unidades que podamos comerciar o intercambiar en los mercados. Esto es fácil con los productos manufacturados en las fábricas, pero no es tan fácil con la naturaleza, porque, digamos, aunque pueda tener sentido para fines analíticos, separar la naturaleza en una serie limitada de servicios y de funciones, lo que sabemos es que en realidad esto es un entramado ecológico muy complejo, en el que las funciones y procesos y estructuras están íntimamente ligados unos a los otros y no podemos simplemente cortarlo en pedacitos y generar un mercado funcional para ello, ¿no? Es decir, la naturaleza muchas veces se resiste por su propia naturaleza biofísica a ser mercantilizada. Otra cuestión es que se problematiza esta premisa de los abogados de este enfoque que dicen bueno, pues realmente es que esto es mucho mejor porque en vez de imponértelo el Estado, pues es voluntario, la gente decide o no si entra en estas cuestiones. Bueno, pues esto hay gente que también ha problematizado con ello, dice las transacciones mercantiles no siempre son puramente voluntarias, sobre todo si existen grandes asimetrías de poder entre las partes contractuales y si, digamos, una de las personas está obligada por necesidad extrema o por pobreza extrema, digamos, a entrar en este intercambio aunque no sea bueno para esa persona, ¿no? Las feministas plantean que esta es muchas veces la situación que se da en la compraventa de sexo y más cercano a nuestro campo, pues Joan Martínez Alier, por ejemplo, ha explicado que esto es la razón por la cual los pobres venden barato. Es decir, ¿por qué al final ponemos los residuos peligrosos en zonas de gente pobre? Pues no porque a la gente le importe menos, sino porque es gente que a lo mejor necesita ese dinero para poder salir adelante, ¿no? Esto plantea también una cuestión ética, política, de justicia ambiental. Otro tema muy sensible con esta cuestión es que también hay observaciones empíricas de que cuando nosotros generamos incentivos económicos para la conservación, no se suman simplemente a las motivaciones preexistentes para conservar la naturaleza, sino que estas motivaciones intrínsecas y extrínsecas, con esto me refiero, digamos, al palo y a la zanahoria, ¿no? A los incentivos que pones encima de eso, pues pueden interaccionar de maneras bastante impredecibles. El debate, digamos, entró mucho en cuestión con un estudio que se hizo en Israel, en la que los padres llegaban siempre tarde a recoger a sus hijos, ¿no? Esto era un problema para la gente que trabajaba en la guardería porque no se podían ir a casa a la hora que terminaba su jornada laboral. Entonces alguien vino con la idea, probablemente un economista, de decir, bueno, ¿por qué no empezamos a multar a los padres que lleguen tarde? Con el resultado bastante contraintuitivo que los padres empezaron a llegar todavía más tarde. ¿Por qué es esto? Pues porque algo que estaba planteado como una multa, que tiene la connotación moral de decir, bueno, estás haciendo algo negativo y te estamos castigando por ello, pues pasó apercibido como un precio. Y los precios no tienen connotaciones morales, ¿no? La gente entendió que cuando tenía que pagar por llegar tarde estaba comprando su derecho a llegar tarde. Lo interesante es que una vez que se quitó, cuando vieron que había fracasado y decidieron quitar este incentivo, ya no se volvió a la situación actual, ¿no? Lo que plantea la problemática de que una vez que se destruye la motivación intrínseca, la convicción para hacer algo, no es necesariamente fácil restaurarla en el corto plazo. Bueno, de las guarderías al mundo de la conservación hay todo un trecho, pero lamentablemente lo que estamos viendo es que también se da este tipo de problemáticas en el mundo de los pagos por servicios ambientales. Esto es de hecho un estudio que se hizo en México, en Chiapas, en la que se observó cómo había una correlación entre el número de años que las comunidades llevaban sometidas a sistemas de pagos por servicios ambientales. Cuantos más años, menos motivaciones intrínsecas declaraban para conservar la naturaleza. Porque esto no quiere decir que a corto plazo la conservación fuera menos efectiva, pero sí plantea la cuestión de qué va a pasar cuando el pago monetario ya no esté ahí, ¿no? Y vosotros
que vivís en México lo sabéis porque ya están recortando muy fuerte los programas de pagos por servicios ambientales y esto genera una pregunta sobre su viabilidad. Esto es un estudio que publicamos hace unos años en Ecological Economics, en el que enseñamos que este fenómeno no es un fenómeno aislado y que hay toda una serie de lugares en los que se están dando estos fenómenos de erosión de motivaciones intrínsecas, ¿no? Algo interesante que podéis ver aquí es que todas ellas se dan en el sur, cuando son políticas que muchas veces se elaboran desde el Banco Mundial y desde otras entidades muy dominadas por economistas, digamos, de mentalidad occidental, con mentalidades mucho más mercantiles. Esto me parece interesante sacar a colación esta frase de Hannah Arendt que dice que el problema de las teorías modernas del comportamiento no es tanto ya que sean erróneas, sino que en algún momento pueden pasar a ser acertadas, porque precisamente a base de crear este tipo de incentivos puedes generar ese tipo de lógicas mercantiles en el comportamiento de las personas. Como última cuestión ya, pues también la cuestión de dónde ponemos el límite del dinero y los mercados, ¿no? La mercantilización no es un proceso unidireccional. Históricamente siempre ha habido una resistencia social ante este proceso, ¿no? Ahora se está dando en comunidades, por ejemplo, que protestan contra el RED porque plantean como que es una privatización de sus comunes, etc., ¿no? Entonces, digamos, esta cuestión la seguimos teniendo ya. ¿Dónde ponemos el límite de los mercados? Hay controversias en torno a la cuestión de la gestación subrogada, en torno a, en Estados Unidos, la ciudadanía está en venta. Si tú puedes invertir $500,000, te van a dar la ciudadanía. En África está el debate con si debemos permitir que los ricos puedan cazar especies amenazadas. Hay gente que dice que el fin justifica los medios y que con este dinero podríamos luego generar parques naturales, etcétera, etcétera. ¿Dónde ponemos estos límites? Bueno, históricamente no solo hemos dicho hasta aquí los mercados y el dinero, sino que a veces incluso los hemos conseguido empujar para atrás. Hemos conseguido desmercantilizar algunas esferas sociales y ecológicas, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es la mercantilización de las personas mismas, la abolición de la esclavitud. Esto fue una forma histórica de desmercantilización. Y otro ejemplo que me parece interesante es la abolición de una práctica muy extendida durante la Edad Media en los países católicos, que era la compraventa de indulgencias espirituales. En la Edad Media, si tú eras una persona rica, podías cometer pecados porque siempre podías pagar a las autoridades eclesiásticas para eximirte de ello, ¿no? Estaba perfectamente estipulado cómo la espiritualidad, que pasó a ser una internalidad del mercado, pues en función de su severidad, pues tenía diferentes precios, etc. Esto no era un fenómeno aislado. De hecho, algunas de las más bellas catedrales que tenemos en Europa se financiaron con este mercado de la compraventa de indulgencias. Y en su momento así de frenesí, pues hubo gente que incluso compraba las cartas de indulgencia antes de cometer sus pecados para luego tener viaje. Bueno, pues nos reímos y hoy en día, digamos, en la posmodernidad ya no compramos y vendemos indulgencias espirituales, pero parece que cada vez estamos más dispuestos a comprar y a vender indulgencias ambientales. ¿No es esto lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el mercado de carbono? Cuando decimos que la gente tiene derecho a contaminar lo que quiera y considere necesario siempre y cuando pueda pagar el coste del carbono, que además los mercados ponen ahora mismo por los suelos. Pues bueno, este es un poco el tipo de controversia que quería poner al final. Y simplemente os dejaba con esta frase de una novela de Oscar Wilde que plantea que el cínico es aquella persona que entiende el precio de todas las cosas pero el valor de ninguna. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un ratito para preguntas, comentarios, antes de que pasemos a al siguiente set de actividades. Les pediría usar el micrófono para, ya no te podía interrumpir, ¿no? Porque estamos haciendo por ahí el video del evento también, entonces hay que, usamos el micrófono, pero si hay comentarios, preguntas, reacciones al respecto, con toda confianza. Aquí tenemos una. Muy interesante la charla, pero me llama la atención esta parte en la que dices que vas a hacer comparativo entre vender tomates y que lo que se valora ahí es como el trabajo, el esfuerzo de la persona que los produjo. En el caso de los servicios ambientales parecería que no hay, porque la naturaleza es la que lo produce, pero entiendo que en los pagos por servicios ambientales tiene que haber un programa de monitoreo, de vigilancia, ¿no? O sea, la tarea de las personas es que ya no cambien ese suelo por agricultura o ganadería y que ahora su tarea sea monitorear que se mantenga esa cobertura vegetal, dependiendo cuál sea el tipo de pago. Entonces no sería un poco como
el pago que se hace es por ese tipo de labor más que por lo que per se la naturaleza está produciendo, o cómo está ahí la... No, es muy pertinente el comentario. Podríamos matizar esto. Esto no es una crítica generalizada a los pagos por servicios. Creo que hay esquemas más interesantes que otros, algunos funcionan mejor, etc. Pero en realidad creo que lo que planteas, de hecho, pone de relieve una de las problemáticas en torno a determinados esquemas de pagos por servicios ambientales, porque al final las comunidades a las que se supone que tiene que llegar este dinero reciben muy poco, porque precisamente son todos estos intermediarios académicos, técnicos, consultores, etcétera, encargados de la medición, monitoreo, etcétera, quienes se llevan la mayor parte del pastel, ¿no? Entonces, de alguna manera, en vez de ir el dinero, como se planteaba, a la gente que en teoría es responsable de la generación de los servicios, el campesino, la comunidad indígena, etcétera, pues digamos se va casi todo el presupuesto en los costes de transacción, es decir, en las personas que hacen, en medir, en monitorear y en toda esta cuestión. O sea que, digamos, sí que entiendo tu punto y sí que también se están cubriendo los costes de operar estos esquemas, pero precisamente una de las problemáticas de ese es que al final a las comunidades locales les llega una parte pequeña de lo que sería la inversión, ¿no? Quizá en el caso de México no están así, ustedes lo saben mejor que yo, pero bueno, sabemos que, por ejemplo, con los esquemas de red, las comunidades locales están viendo muy poco, casi todo se lo están llevando a académicos, consultores, etc. Nosotros, vaya. Sí. Buenas tardes, Carol Farel del Nature Conservancy. No sé si estén familiarizados con la metodología de análisis del ciclo de vida. Yo sé que la vamos a usar con la INPARTE, pero es una metodología estandarizada internacionalmente para evaluación de impacto ambiental. Es la metodología que utilizan para la huella de carbono y para cuando quieren comparar, por ejemplo, que es más ambientalmente, que impacta menos, una bolsa de papel, una de plástico o una de tela, ¿no? Es una metodología que ha demostrado ser lo mejor que existe hasta ahora, con todas sus limitaciones, para evaluación de impacto ambiental, y todavía no llegamos a biodiversidad, ¿sí? Pero básicamente es una metodología muy fuerte, y cuando tratamos de utilizarla en temas de economía, como para valorar, o sea, esta metodología se puede pasar a ecocostos, dicen que no está lo suficientemente soportada. Y es la discusión, ¿no? Los economistas siempre andan diciendo cuándo va a ser el PIB del año 2020 y nunca le atinan y nadie les dice nada. O sea, tienen sus fórmulas y todo, pero eso sí lo aceptan. O sea, independientemente de que está demostrado que no le atinan. Y esta metodología no nos la aceptan cuando les decimos cuál es el impacto ambiental de producir un teléfono, un coche, que se puede medir tanto monetariamente como impacto ambiental. Entonces la pregunta sería, en estas metodologías que presentaste, que no conozco de ecosistemas y de biodiversidad, porque el ciclo de vida no llega hasta ahí, ¿no tienen ese problema, el hecho de no poder demostrar que las mediciones que están haciendo son correctas? Siempre lo regresan. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en la utilidad de este método de análisis de ciclo de vida, ¿no? Tiene sus problemas de medición, como lo tienen todos los demás métodos, pero vamos, si yo veo, hasta donde conozco el método, si veo los problemas de medición y precisión del análisis de ciclo de vida y lo comparo con métodos aceptados por los economistas como pueden ser la valoración contingente, me parece que, digamos, la última tiene muchos mayores problemas de precisión y digamos, medición que un análisis de ciclo de vida, que al final es una metodología muy clara, es decir, con todos los problemas que tenga. Ahora, ¿por qué no les gusta muchas veces a los economistas los análisis de ciclo de vida? Pues porque a veces levanta información que no es, digamos, que no conviene que se levante, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos dicen que tenemos que cambiar todas las bombillas, que tenemos que cambiar los coches por otros menos contaminantes, etcétera, bueno, pues cuando nosotros hacemos un análisis de ciclo de vida de lo que supone deshacerte de tu coche viejo para comprarte uno nuevo, pues a veces lo que vemos sale un poco a la luz que quizá estos programas que se venden como verdes y ecológicos a veces son parte del aparato y la maquinaria de la obsolescencia programada que nos hace comprar cosas nuevas y comprar cosas nuevas bajo una narrativa de que esto es ambiental y esto es sostenible, ¿no? Pues el análisis de ciclo de vida ahí no engaña, te está diciendo, bueno, es que a lo mejor interesa más agotar el ciclo de vida de estas cosas que no estar
cambiándolas de nuevo, ¿no? Entonces creo que también no es casual que sea tan criticada porque levanta información que muchas veces es sensible y que no conviene a algunos de los intereses establecidos. ¿Pero estas metodologías de biodiversidad no tienen ese mismo problema? Todas las metodologías tienen problema, pero como decía, digamos, las que están basadas en mediciones biofísicas al final son cosas mucho más concretas, mucho menos abstractas que algunas de estas metodologías de evaluación monetaria con las que los propios economistas no problematizan. Es decir, sí que tienen problemas, pero no creo que sean mayores ni mucho menos que las que están asociadas a las metodologías de valoración monetaria, ¿no? Había algunos comentarios por aquí, ¿verdad, Paula? ¿Hay alguien más por aquí? ¿Sí? ¿Por aquí no había alguien? Allá, primero 1, 2, Paula. ¿Sí? Adelante. Sí. Okay, hola Eric, gracias por la presentación. Gracias. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Mi pregunta está relacionada con la cita de Oscar Wilde y la pregunta sobre cuáles serían, por ejemplo, desde tu punto de vista, los retos y o las oportunidades precisamente para valorizar estos intereses, percepciones individuales y después trasladarlos a instrumentos de política pública. Es una pregunta muy, muy amplia, pero me gustaría saber qué piensas. Vale, de acuerdo. Quizás se me ocurren dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, no es verdad este relato que comentábamos al principio de que asignamos valor cero a la biodiversidad, a los servicios, etcétera, ¿no? Este es un poco el relato económico, pero no es verdad. Es decir, los espacios naturales protegidos son muchas veces totalmente antieconómicos. Si nosotros hacemos un análisis coste-beneficio, vemos que el coste de oportunidad de mantener ahí un espacio protegido en vez de desarrollarlo urbanísticamente, etcétera, pues tiene un coste económico, ¿no? Y sin embargo la sociedad ha reconocido que hay una serie de valores ecológicos, históricos, culturales, etcétera, en ese lugar que hacen que, digamos, merezca la pena conservar ese área, ¿no? Entonces, esos valores individuales y sociales de alguna manera ya están materializados o incluidos dentro de estas políticas públicas, ¿no? En el caso de la valoración económica, creo que uno de los problemas, yo creo que la valoración económica, aunque soy un crítico de la misma, tiene sus ámbitos de aplicación donde sí puede ser muy interesante, ¿no? Creo que uno de los problemas es que, dominado por los economistas ambientales, casi todas las metodologías han estado basadas en la disponibilidad individual a pagar en un contexto de mercado, ¿no? Cuando realmente estamos hablando de bienes públicos y no de bienes de mercado. Es decir, lo que interesa no es tanto la disponibilidad individual a pagar como la disponibilidad social a pagar por un determinado bien, no a través del consumo individual, sino a través de políticas públicas financiadas con impuestos, por ejemplo. Entonces, creo que una de las áreas que están muy poco desarrolladas y que serían muy interesantes para abordar la cuestión que planteas es el tema de la disponibilidad social a pagar. Es decir, en vez de hacer, como hacen los economistas neoclásicos, 500 entrevistas a 500 personas y sumar esos números, juntar digamos, a talleres o a grupos de personas en las que se delibere sobre cuál sería, digamos, la disponibilidad social a pagar para cubrir este tipo de costes, ¿no? Y esto puede ser información que, por ejemplo, puede guiar luego reformas fiscales, reformas de subsidios, etcétera, para cubrir esta serie de costes, ¿no? Esas serían un poco las dos cuestiones que creo que sería interesante desarrollar en esta cuestión. Tenemos tiempo para una preguntita más, bastante breve por ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buena presentación, a mí me pareció excelente. Tengo una pregunta, más que pregunta, es como una preocupación. Porque bueno, son muy buenas aportaciones las que acabas de dar, pero este tipo de mensajes casi no llegan hacia aquellos que toman decisiones y que nos afectan a todos, empresarios, políticos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál consideras que son las formas más efectivas para hacer llegar estos mensajes, este mensaje que nos transmitiste hacia ellos? Tus decisiones nos afectan y afectan a la naturaleza. Entonces, ¿cómo podríamos hacer llegar este mensaje? A ver, es muy, muy pertinente también y no sé si tengo una buena respuesta. Has mencionado empresarios políticos. Sí, son los que por lo regular sus decisiones nos afectan y afectan fuertemente a la naturaleza. Toman decisiones políticas,
los empresarios, bueno, con sus acciones de contaminación justificadas con esto de externalidades, pues toman esta, pues nos afecta, ¿no? Sí. Aquí hay una cuestión que es muy incómoda y quizá que no se expone con suficiente claridad en la literatura. A veces hay un poco esa visión platónica de que en el momento que nosotros entendamos estas externalidades, las sepamos medir y pongamos sobre la mesa instrumentos para internalizarlas en el mercado y en la política de decisiones, digamos, una vez que resolvamos el problema técnico y científico, se tomarán las decisiones adecuadas, ¿no? Bueno, este planteamiento es muy ingenuo. Es decir, el hecho de que no se estén internalizando estos costes no es porque no sepamos hacerlo, es porque muchas veces no interesa. ¿Y por qué no interesa? Porque, seamos muy claros, estas externalidades no son cuestiones accidentales que ocurren de vez en cuando, sino que son estructurales al proceso económico, y los márgenes de beneficio del mundo corporativo y del mundo privado, tal y como los entendemos hoy, como existen hoy, dependen estructuralmente de la externalización de estos costes en la naturaleza, en las generaciones futuras, en las comunidades locales que sufren los conflictos ambientales, etcétera, etcétera. Es decir, si estos costes realmente se internalizasen, los márgenes de beneficio y la viabilidad económica de muchas cosas que hoy en día son rentables dejaría de ser, ¿no? Entonces, esperar que vayamos a convencer al sector de las multinacionales, corporativo, etcétera, con ese tipo de argumentos, yo creo que no, que es muy difícil. Sería un poco como pedir al lobo que cuide las ovejas, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que la acción comunitaria, la movilización social y las políticas públicas, es decir, los estados arbitrando y poniendo una serie de estándares para la internalización de costes que permitan además que aquellos emprendedores que realmente sí que quieren hacer las cosas bien y que sí que quieren internalizar costes, pero no pueden, porque si lo hacen pasan a ser, digamos, ya no pueden competir con los demás, digamos, puedan jugar en un terreno más equilibrado, ¿no? Entonces yo creo que este mensaje, mucho más, tengo más fe en los movimientos sociales y en las políticas públicas que en el hecho de que el sector privado, si no es a través de regulaciones de políticas públicas, vaya a tomar la iniciativa en esta cuestión. Gracias.